¿Eres de las madres que se hacen cargo de absolutamente todo o de la gran mayoría de lo que sucede dentro del hogar? ¿Sientes que la infinidad de responsabilidades te estresan y esto no solo te afecta anímicamente, sino también afecta la crianza que das a tu hijo, lo cual en muchas ocasiones te ha hecho sentir culpable? O tal vez eres madre soltera y sientes que en muchas ocasiones te faltan las fuerzas, el tiempo y la paciencia para cubrir el doble trabajo que tienes. En el video de hoy te daré sugerencias que te serán de mucha ayuda para ganar tiempo para cuidar de ti misma, corregir adecuadamente a tus hijos, cubrir sus requerimientos afectivos, cuidar de su autoestima y tenerle más paciencia. Así que quédate, que la información de hoy es de muchísimo valor. Buen día con todos, soy Jimena Dávila, miembro de la familia de Instituto para Padres. Debido a que nuestro director sigue en recuperación, nuevamente le estoy prestando mi voz. No obstante, les hago llegar sus saludos y su agradecimiento por su sintonía. Antes de empezar, quiero aclarar que cuando el padre interviene en la crianza o en las labores domésticas, no está ayudando, está cumpliendo con una de sus responsabilidades. El no hacer esto es una irresponsabilidad que afecta de muchas maneras a toda su familia. De esto ya he hablado en otros videos. Asimismo, este video está dedicado a las madres, no por machismo o porque me esté aliando a favor de ellas, sino porque en más del 85% de los casos que he atendido, resulta que son las madres las que en su mayoría sufren de este abandono o incumplimiento por parte de los padres de sus hijos. Dicho esto, empecemos. Cuando un padre no cumple con su responsabilidad en el hogar o en la crianza de los hijos, satura a la madre a un punto que le podría enfermar, puesto que ella sola tendría que encargarse de preparar los alimentos, llevarlos a la escuela, supervisar las tareas, conversar con los profesores, asistir a las reuniones, ver por su salud, ver por su aseo personal, hacerlos jugar, corregirlos y un largo etcétera. Ojo, y eso que no estamos contando las actividades propias de la madre, porque hasta ahí la madre no tiene vida, solo responsabilidades que debido a la cantidad y a la falta de apoyo generan más estrés en ella. Y si a esto sumamos que hay casos en que los padres se desligan de su responsabilidad económica, esto complica mucho más la situación, puesto que la madre, para poder cubrir esta irresponsabilidad, muchas veces necesita trabajar horas fuera de casa, lo cual le resta aún más el tiempo para brindar a sus hijos. Producto de ello, el niño decae en sus estudios, empieza a presentar conductas inadecuadas para llamar la atención de la mamá, puesto que ella no le brinda el tiempo que él necesita. La mamá no sabe cómo manejar las conductas de su hijo, puesto que no pasa el tiempo necesario para conocerlo debido a que tiene que trabajar más. La mamá pierde la paciencia, se siente culpable y con un estado emocionalmente alterado suele criar día a día a su niño. El que un padre no cumpla con su responsabilidad económica va muchísimo más allá que lo económico, afecta en todas las áreas al niño. Dicho esto, dejaré de hablar de problemas y empezaré a hablar de soluciones. A continuación, te voy a dar un punto clave y 7 sugerencias, todas muy importantes, para que puedas ganar al máximo tiempo de tu día. Punto clave: sé celosa de tu tiempo. Seamos sinceros, día a día estás con el tiempo en contra, así que no puedes darte el lujo de gastar tu tiempo en actividades que para ti no sean prioridad. Ojo, no malinterpretes lo que te digo. No estoy diciendo que no emplees tu tiempo para distraerte. En tu caso, eso sí es prioridad. Distráete dentro del tiempo que has destinado para ello. No obstante, ten mucho cuidado de no gastar tu tiempo en actividades que no son prioridad y que podrían quitarte el tiempo para las que sí lo son. Por ejemplo, en tu caso es prioridad descansar bien, ya que al tener una montaña de responsabilidades, el no hacerlo día a día te genera más estrés e incluso problemas de salud. Por lo tanto, si no cuidas tu tiempo y, por ejemplo, por quedarte en las redes sociales, que no es prioridad, duermes tarde, es decir, quitas tu tiempo a tu descanso, que sí lo es, sin darte cuenta estarías creando las condiciones para que todo el día siguiente estés cansada, desganada y hasta irritada.
Entonces, el punto clave y que yo diría hasta indispensable es ser celoso de tu tiempo y solo invertirlo en lo que para ti es prioridad. ¿Qué actividades o cuidados deberían ser tu prioridad si es que deseas cuidarte de ti misma y además brindar una buena crianza a tu hijo? 1. Descanso. No quiero generalizar, así que voy a hablar desde mi experiencia profesional. La gran mayoría de madres que he atendido no descansan lo que necesitan. Debido a esto, casi todos los días, la mayor parte del día están estresadas, irritadas, rápido pierden la paciencia con sus hijos y por no haber descansado bien no tienen la lucidez necesaria para culminar rápido sus quehaceres. Es decir, se demoran más y hacen menos, lo cual aumenta aún más su estrés. El descansar lo que necesitas te dará la energía necesaria para cumplir con las 1000 responsabilidades que tienes en tu día a día, en el menor tiempo posible, así como el ánimo necesario para no estresarte o deprimirte en el proceso. En tu lista de prioridades, escribe dormir de 11 p.m. a 6 a.m., en caso que esa cantidad de horas sea la que tú necesitas. No obstante, esto varía en función de cada persona. Lo importante es que la cantidad de horas que duermas sea la que te permitan estar llena de energía y de buen ánimo el día siguiente. Así que prioridad número 1, cuídate descansando todo lo que tú necesitas. 2. Pásala bien el poco tiempo que estás con tu hijo. Es muy común en los casos que atiendo que la madre, después de cumplir con todas las responsabilidades, el poco tiempo que tiene para su niño las utiliza para las tareas, para corregirle, para pedirle que cumpla con algunas responsabilidades, etc. Ojo, no quiero que se malentienda. Obvio que el niño debe hacerlo, pero debido a que no ha pasado el tiempo que él necesita contigo, estará desesperado por otro tipo de interacción, una más afectiva, más lúdica, porque son este tipo de interacciones las que necesita tu niño, puesto que fortalecen lazos madre e hijo, además de fomentar una buena autoestima y seguridad. Debido a que tú eres quien tiene más contacto con tu hijo, la forma de relacionarte o no relacionarte con él tiene gran influencia en su estado emocional, así que debes cuidar bastante el poco tiempo que compartes con él o ella, ya que si este corto tiempo lo utilizas para reclamarle, para gritarle, llenarle de responsabilidades, lo más probable es que sufra doble, porque te extrañará cuando no estés y tendrá miedo a pasarla mal cuando estés. Así que, si eres de las madres que a las justas tiene un poco de tiempo para brindarle a sus hijos, ese tiempo no lo emplees para tareas o responsabilidades, sino para fortalecer los lazos con él pasándola bien, expresando tu afecto. Obviamente, lo ideal es que tú te encargues de instruir y enseñar la mayor cantidad de actividades posibles a tu niño, pero debido a que no cuentas con el tiempo suficiente para hacerlo, prioriza aquellas actividades que fortalezcan los lazos con tu hijo, ya que si has fortalecido los lazos con él o con ella, va a ser muchísimo más probable que te obedezca o que colabore y tenga un mejor comportamiento, además de que va a fortalecer su autoestima y seguridad en sí mismo. Así que, si tienes 1000 cosas que hacer y tu hijo es muy pequeño para avanzar con sus tareas u otras responsabilidades acorde a su edad, solo pide a alguien de mucha confianza que te apoye en ello, para que cuando tú llegues, juegue y pasen buenos momentos, cenes con tu hijo o le cuentes un cuento al dormir. Repito nuevamente, no es lo ideal, pero es lo mejor, en caso que tengas poco tiempo. El pasar buenos momentos con tu hijo te ahorrará una infinidad de conflictos con él. Puede ser tías, abuelos, primas, etc. Lo importante es que sean personas de mucha confianza y sobre todo emocionalmente maduras y estables. 3. Aprende a disfrutar esos pequeños momentos que juegas con él o con ella. Si al jugar con tu niño lo haces por compromiso, lo verás como algo estresante, hostigante, y añadirás más al estrés que de por sí ya tienes. Pero, si aprendes a disfrutar de ese tiempo, si te tiras al piso, si te ríes y disfrutas con tu niño, ya no lo verás como algo estresante, sino relajante, gratificante y hasta beneficioso para ti. Si aprendes a disfrutar de tu niño,
Cada vez que compartas tiempo con él, no solo estarás fortaleciendo los lazos con él y promoviendo su bienestar emocional y seguridad, sino que también te proveerás a ti misma bienestar, puesto que al estar disfrutando este tiempo te estás relajando, te estás generando emociones agradables que te brindan salud. Así que aprende a disfrutar de los buenos momentos que pasas con tu niño, que no solo le estás haciendo un bien a él, sino también a ti. 4. Que alguien haga jugar a tu hijo. Un error muy común es dejar al niño frente a una pantalla toda la tarde mientras llegas del trabajo. Estas pantallas, ya sean de televisión, celular, tablet o computadora, sobreexcita el cerebro de tu niño, lo altera y obviamente a la hora que llegues del trabajo tendrás una carga más pesada, porque recibirás a tu niño con toda esa excitación, estará mucho más alterado por todo el tiempo que estuvo enfrente de una pantalla. Y te darás cuenta que pese a que ya ha estado largas horas frente a la pantalla, pondrá mucha resistencia cuando le pidas apagarla. Entonces, lo que puedes hacer es pedirle por favor a alguien de mucha confianza que después que tu niño haya terminado con sus tareas, ya sea solo o con la persona que tú pediste que te apoye con ello, le lleve a jugar a algún parque cercano. En caso que no haya la persona de confianza, te recomendaría alguna academia de cualquier tipo de deporte, baile, danza o teatro, ya que son actividades muy saludables para tu niño. De esta manera bota su estrés, canaliza toda esa energía de manera adecuada y para cuando llegues del trabajo lo encontrarás más tranquilo, lo cual también es tranquilidad y ahorro de tiempo para ti, porque más tiempo invertirás en un niño que desobedece y hace berrinches que en un niño tranquilo y relajado. Si previamente tu hijo ya se ha cansado con alguna actividad física que disfrute, cuando regreses del trabajo podrías jugar unos 20 o máximo 30 minutos más con él. Después cenan, le mandas a asearse, le cuentas un cuento y a dormir. De esta manera, tu niño probablemente esté dormido a más tardar a las 8:30. Y tendrás unas horas de tranquilidad para continuar con otros pendientes, pero ya más relajada porque tu niño ya está dormidito. Recuerda que la necesidad de todo niño es moverse, jugar, y sabes muy bien que los niños tienen una energía casi inagotable, así que es mejor que esa energía se canalice adecuadamente. Caso contrario, serás tú quien pague las consecuencias. 5. No le hables mal de su padre. En el caso que creas que el padre de tu hijo merece los peores adjetivos calificativos, no hables mal de él a tu niño, que el único que sufrirá será él, puesto que al hacerlo generarás en él un estado emocional alterado y al final, debido a que tú pasas más tiempo con él, adivina quién cargará con ese estado alterado. Exacto. Tú te chantarás al niño con ese estado emocional alterado. Por si acaso, no te estoy diciendo que le mientas inventando cualidades que el padre no tiene. Simplemente te digo que evites las verdades dolorosas para la cual tu niño aún no está preparado. En caso que sea inevitable hablar de un tema doloroso para tu niño, hazlo lo menos doloroso posible, lo más digerible para tu niño, sin llegar a la mentira. Te aseguro que cuando crezca tu hijo, que lo hará, se dará cuenta de absolutamente todo, incluido de tu esfuerzo para protegerlo a él al no hablar mal de su padre. Entonces, sugerencia número 5. Jamás, jamás y jamás hables mal del padre o madre de tu niño. 6. Tómate un tiempo exclusivo para ti. Dedícate al menos 10 minutos diarios para ti misma, ya sea comer algo que te gusta, para ver un video que te relaje o para sentarte en una banca de un parque y estar en paz. Y al menos una vez a la semana, trata de llevar a tu hijo a la casa de sus primos, amiguitas, tías, abuelos, etc. Personas de mucha confianza, para que él juegue ahí y te pueda dar esas horas libres, ya sea para ir al cine, para tomar un café, reunirte con tus amistades. Necesitas un tiempo para despejarte. Si estás estresada o estresado y te sientes infeliz, ¿qué trato crees que darás a tu hijo? Recuerda que tú eres cuidadora y si la cuidadora se enferma o se estresa, ¿qué también cuidará? Además, ¿quién cuida de ti? Nadie, así que tienes que hacerlo. 7.
paga para liberarte de actividades que no son prioridades para ti. En caso que tu economía te permita, así te lo permita con las justas, te recomiendo pagar a alguien para que te libere de tiempo haciendo actividades que no son prioridad para ti. Por ejemplo, cuando no estábamos en pandemia, alguien ayudaba con los quehaceres domésticos por la mañana a mi familia. Eso nos liberaba mucho tiempo. Gracias a ello, mi esposa y yo nos podíamos ocupar de otras cosas que sí son prioridad. Esto no solo se trata de liberar tiempo, sino de minorar el estrés que conlleva el acumular responsabilidades. El cansancio por todos los quehaceres de la mañana, que son muchos, porque ahí se prepara el desayuno, se lavan los platos, ahí mismo se prepara el almuerzo, se limpia la casa y un largo etcétera. Si mi esposa y yo nos hubiéramos encargado de eso, estoy seguro que nuestras energías o estado de ánimo o incluso equilibrio emocional serían muy diferentes. Entonces, en caso que te sea posible, paga a alguien para que te ayude con las actividades que no son prioridad para ti. Bien, hoy día te he dado muchas sugerencias, así que para que no te pierdas ni una, te haré un resumen. Idea principal de la que se desprende todas las sugerencias. Sé celosa de tu tiempo, primero ocúpate de tus prioridades. ¿Cuáles deberían ser estas prioridades si deseas cuidarte y dar una buena crianza a tus hijos? 1. Descansa lo que necesites todos los días. El despertar llena de energía y buen ánimo, que es el mejor indicador. 2. El poco tiempo que interactúes con tu hijo, utilízalo para fortalecer lazos pasándola bien con él. Que alguien te apoye en supervisar que tu niño cumpla con sus responsabilidades. 3. Aprende a disfrutar del tiempo que pases con tu niño. 4. Una vez que tu niño haya cumplido con sus responsabilidades, que alguien de mucha confianza le saque a jugar mientras tú no estás, para que no se esté contaminando con las pantallas. 5. No le hables mal de su padre. 6. Tómate tiempo exclusivo para ti. Pequeños momentos todos los días y al menos un par de horas en la semana. 7. En caso de ser posible, paga a alguien para que te ayude con actividades que no son prioridad para ti. De todas las sugerencias que hoy te he dado, lo único que demanda de tiempo es que duermas lo que necesitas, que brindes al menos 30 minutos a tu hijo para pasarla bien con él, de preferencia jugando, y una vez a la semana separar un tiempo para ti. Lo demás puedes delegar a las personas de más confianza. Te recomiendo que para que esto te funcione, cada noche planifica cómo el día siguiente lo vas a llevar a cabo con lo que te he recomendado. Te comento que el cerebro está diseñado para crear, no para memorizar. Así que si no lo planificas, vas a divagar en actividades que no son prioridad y resultará que sin darte cuenta pasarás más tiempo en WhatsApp, Facebook, YouTube, tal vez te entretengas hablando con una amiga, etc. Lo cual no está mal si es que tú te has programado para que sea así. Pero si aún no terminas tus prioridades y ya estás gastando tu tiempo limitado en actividades que no son prioridad, te aseguro que ese tiempo lo estás pagando del tiempo de actividades o cuidados que para ti sí lo son, como descansar, pasar tiempo con tu hijo, relajarte en actividades que para ti son más saludables como deporte, etc. Es decir, responsabilidades que sí o sí necesitas cumplir. Así que, si no lo planificas, valga la redundancia, con anticipación, muy probablemente no lo lograrás, pero si lo haces, coordinando previamente con las personas que te van a apoyar con tu niño, es casi seguro que lo harás sin mayor problema. Bien, querida madre, estoy segura que las estrategias que hoy te hemos brindado en este video te serán de mucha ayuda. Con esto terminamos. Les hago recordar que este video fue creado por nuestro director Guillermo Ciesa, quien les manda un cordial saludo. Les agradece que semana a semana nos acompañen y les hace recordar que para corregir no es necesario agredir y que si corriges y educas con amor, tus niños aprenderán muchísimo mejor. Se despiden Guillermo Ciesa y Jimena Dávila. Hasta la próxima.